Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de fuerza hidrostática sobre superficies planas. Lo voy a hacer a proponer una solución para el ejercicio 4.40 del Robert Mock, sexta edición. Es el octavo ejercicio cuya solución voy a proponer. Y les recuerdo que todos estos ejercicios se encuentran en una lista de reproducción de mi canal que se titula Fuerza hidrostática sobre superficies sumergidas planas. Igual por acá en la parte superior le voy a dejar una tarjetita que los puede llevar a esa lista de reproducción. Si están interesados en asesoría, pueden escribir a este número por WhatsApp o pueden escribir a esta dirección de correo electrónico. Ahora, para empezar con el ejercicio, podemos notar que el ejercicio prácticamente se divide en dos partes. La primera parte consiste en determinar la fuerza que está ejerciendo el agua sobre la compuerta o superficie. En este caso, la compuerta o superficie es la que va desde el tope, que sería este, hasta la bisagra. Esta va a ser la superficie sumergida plana. Y la segunda parte consiste en determinar la fuerza que está soportando la bisagra y la fuerza que está soportando el tope. Para determinar la fuerza que está ejerciendo el agua, y les recuerdo que esta fuerza se suele llamar fuerza resultante, ahora tengo dos opciones. La primera opción es utilizar lo que sería el método convencional, que es a través de la ecuación que establece que la fuerza resultante es igual a la presión que está siendo ejercida sobre el centroide por el área. Y para ubicarla se utiliza la ecuación que establece que la posición de centro de presión con respecto al eje Y va a ser igual a la posición de centroide con respecto al eje Y más gamma por el seno de tita multiplicando el momento de inercia del área con respecto al eje centroidal X sobre la fuerza resultante. O se puede utilizar una que es un poquito más simplificada, que es la posición del centroide con respecto al eje Y más más el momento de inercia del área con respecto al eje centroidal X sobre la posición del centroide con respecto al eje Y por el área. Esta forma simplificada se utiliza cuando la presión que se encuentra sobre la superficie libre de fluido es nula o es cero, o esta superficie se encuentra expuesta a la atmósfera, pero eso lo detallaré ahorita. La segunda opción que tenemos es utilizar algo que se llama prisma de presión. La fuerza resultante es igual al volumen del prisma de presión y se ubica en el centroide del prisma. Esa es la segunda opción. Este prisma de presión se puede utilizar siempre. Lo que sucede es que es más sencillo utilizarlo para compuertas rectangulares y para compuertas cuadradas. Y por lo general se suele utilizar solamente para estos casos. Esa sería la primera parte, que es calcular la fuerza resultante. La segunda parte consiste en determinar la fuerza que está soportando la bisagra, que la voy a llamar fuerza B, y la fuerza que está soportando el tope, que la voy a llamar fuerza, en este caso, tope. Así que voy a empezar por lo que sería la fuerza que está ejerciendo el agua sobre la compuerta o la fuerza resultante. Como puedo elegir cualquiera de los dos métodos, voy a utilizar el método número 1, que es un método, me parece un poquito más sencillo. Y entonces voy a empezar por determinar lo que sería la presión que está soportando el centroide de, en este caso, la superficie. Esa presión sobre el centroide es igual a P sub 0 más gamma por HC. P sub 0 es la presión que ejerce cualquier gas que se encuentre sobre la superficie libre de fluido. Lo que se conoce como superficie libre de fluido es esta que aparece acá. Esto es lo que se conoce como la superficie libre del fluido. En este caso está expuesto a la atmósfera, entonces no hay ningún gas que se encuentre encima de esa superficie ejerciendo presión, por lo tanto P sub 0 tendrá un valor de 0. Siendo así, entonces definitivamente la presión que está soportando el centroide va a ser igual a gamma, en este caso tengo agua, sería gamma del agua por HC. Gamma del agua es lo que se conoce como peso específico y en el sistema inglés tiene un valor de 62,4 libras fuerza sobre pie cúbico. Para determinar el valor de lo que viene a ser HC, voy a lanzar lo que se conoce como proyección vertical de la superficie. Para lanzar esa proyección vertical de la superficie, simplemente me voy a colocar en el tope, que es donde termina la superficie, por decirlo de alguna manera, y me voy a colocar en la bisagra, que es donde inicia la superficie, por decirlo de alguna manera. Y acá voy a lanzar unas líneas verticales porque lo que quiero construir es un rectángulo, ya que la compuerta o la superficie tiene forma rectangular. Esto me permite a mí colocar, por ejemplo, lo que viene a ser el ancho de la superficie o compuerta. Debo recordar que lo que tengo es una vista lateral y en esa vista lateral no puedo apreciar ese ancho, que tiene un valor de 1,25 pies.
Y es un dato importante porque acá hay un pequeño error. Acá marca que el ancho es 1,25 metros, no. El valor del ancho está en pies, entonces sería 1,25 pies. Además de eso, debo marcar lo que viene a ser el centroide. En este caso, como es un rectángulo, se debe encontrar en el medio. Al trazar la línea horizontal, la voy a alargar hasta lo que sería el agua. Y ahora sí puedo ubicar HC. HC es la altura de la columna de fluido que soporta el centroide, o lo que es lo mismo, la altura que va desde el centroide hasta la superficie libre de fluido. Esto es lo que se conoce como HC. Podemos observar que para determinar HC tendría que hacerlo por partes, es decir, tendría que determinar esta altura que aparece acá y tendría que determinar el valor de esta altura que aparece acá. Ahora, sabiendo que lo que tengo acá es un rectángulo y que el centroide, que es este punto, está ubicado justo en la mitad, entonces sé que esta altura vale 2 pies, que es el mismo valor que tiene esta altura. Es decir, acá tengo ubicado lo que es el centroide y esta altura tendría un valor de 2 pies. Ahora, si me percato, acá del lado derecho tengo lo que sería la profundidad, es decir, acá está la superficie libre y hasta acá está el fondo. Y esto tiene un valor de 6 pies. Si la compuerta o la superficie tiene una altura de 4 pies, entonces esta altura de acá debe tener definitivamente un valor de 2 pies. Entonces tendría 2 pies. Y así puedo plantear lo que sería el valor de HC. HC definitivamente debe ser 2 más 2. Y esto me va a quedar en pie, entonces sería 4 pies. Una vez que tengo el peso específico y HC, entonces puedo determinar lo que sería la presión que está siendo ejercida sobre el centroide. Sería 62,4 libras fuerza sobre pie cúbico multiplicando a HC, que tiene un valor de 4 pies. Y esto me va a dar 249,6 libras fuerza sobre pie elevado al cuadrado. Una vez que tengo la presión sobre el centroide, entonces ahora lo que debo determinar es el área. En este caso, mi superficie tiene forma de rectángulo, así que debe ser base por altura. Y puedo observar que la base tendrá un valor de 1,25 pies y la altura tendrá un valor de 4 pies. Entonces sería la base con un valor de 1,25 pies por la altura que tiene un valor de 4 pies, y esto me va a quedar al cuadrado. Y obtendría 5 pies elevado al cuadrado. Una vez que tengo el área y tengo la presión que está soportando el centroide, entonces puedo determinar la fuerza resultante o la fuerza que está ejerciendo el agua. En este caso sería la presión, que tiene un valor de 249,6 libras fuerza sobre pie elevado al cuadrado, multiplicando el área, que tiene un valor de 5 pies elevado al cuadrado. Y con eso voy a obtener 1248 libras fuerza. Y esta es la fuerza que está ejerciendo el agua sobre la superficie. Ahora tengo que ubicar esa fuerza y esa fuerza se ubica sobre lo que se conoce como centro de presión. Para ello tengo que trazar un eje Y. Ese eje Y lo trazo de forma tal que contenga a la superficie. Es decir, en este caso va a ser una línea vertical y debe pasar a través de toda la superficie. Es una línea recta. Una vez que hago eso, debo identificar dónde se encuentra la superficie libre de fluido, que se encuentra acá, y debo trazar una línea recta que contenga a esa superficie libre de fluido. Donde se intersecta esa línea con lo que viene a ser el eje Y, voy a ubicar lo que se conoce como origen. Una vez que hago esto, entonces puedo, por ejemplo, ubicar lo que sería el valor de Y sub C, o la posición del centroide con respecto al eje Y. La posición del centroide la puedo ubicar acá. Esta que está acá viene a ser Y sub C, que sería la posición del centroide con respecto al eje Y. Como podemos observar, Y sub C va a coincidir con HC y tendría un valor de 4 pies. Una vez hecho esto, entonces lo que tendría que hacer es calcular el momento de inercia del área, en este caso de la superficie, con respecto al eje centroidal X. Como se trata de un rectángulo, debe ser base por altura al cubo sobre 12. El valor de la base lo sé, que es 1,25, y la altura es 4 sobre 12. Y esto estaría en pie elevado a la 4. Y esto me va a dar un valor de 6,67 pie elevado a la 4. Y aquí tendría el momento de inercia del área. Finalmente, para determinar lo que viene a ser la posición del centro de presión con respecto al eje Y,
Lo único que tengo que hacer es llenar esta ecuación que aparece acá, la simplificada. Esto es debido a que P sub 0 me dio 0. Entonces puedo utilizar esta ecuación simplificada. Siendo así, entonces lo único que tendría que hacer es colocar 4 más el momento de inercia que me dio 6,67 sobre 4 multiplicando a 5, que viene a ser el valor del área. Y con eso puedo obtener lo que es la posición del centro de presión con respecto al eje Y. Esto me va a dar 4,33 pies. Debo recordar que ese 4,33 pies está medido desde el origen del eje Y. Es decir, sería en este caso desde esta parte y hasta acá abajo. Eso es lo que se conoce como Y sub P, o posición del centro de presión con respecto al eje Y. Una vez hecho esto, entonces puedo ubicar la fuerza. Debo recordar que para ubicar la fuerza siempre la coloco perpendicular a la superficie o compuerta. Y acá estaría siendo aplicada la fuerza del agua, es decir, allí es donde está siendo aplicada la fuerza que está ejerciendo el agua sobre la superficie. Y así tendría listo lo que sería la parte A o la primera parte. Ahora, para la segunda parte, necesito determinar lo que sería la fuerza sobre la bisagra y la fuerza sobre el tope. Para ello, nuevamente voy a trazar el dibujo. En este caso, debo recordar que ya tengo ubicada lo que viene a ser la fuerza que está ejerciendo el agua sobre la compuerta, que es la fuerza resultante. Vamos a suponer que está ubicada acá. Yo tengo el valor de Y sub P y tengo el valor de la fuerza resultante, su magnitud. Entonces, tendría esto que aparece acá, fuerza resultante, y acá sería Y sub P. Siendo así, entonces lo que tengo que hacer es ubicar la fuerza que está siendo ejercida sobre la bisagra y sobre el apoyo. Como no tengo ni la magnitud ni el sentido, yo puedo suponer, por ejemplo, cualquier sentido. En este caso, voy a suponer que está actuando hacia el lado derecho. Tanto la fuerza que está siendo ejercida sobre la bisagra como la fuerza que está siendo ejercida sobre el tope. Entonces, esta sería fuerza bisagra, fuerza tope. No hay ningún tipo de problema que yo suponga el sentido, porque si estoy equivocado, lo único que va a suceder es que cuando calcule el valor de la fuerza que está siendo ejercida sobre la bisagra o sobre el tope, me va a dar negativo. Ahora, ¿cómo la voy a determinar? Para determinarla voy a utilizar lo que se conoce como condiciones de equilibrio. Debo recordar que la compuerta se encuentra en equilibrio. Entonces, las condiciones de equilibrio, la primera condición establece que la sumatoria de las fuerzas externas que actúan sobre, en este caso, la compuerta, debe ser igual a 0. Ahora, como podemos notar en el diagrama, las únicas fuerzas que están actuando en lo que vendría a ser el eje X. Por lo tanto, lo que voy a tener es una sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces, lo que puedo colocar es sumatoria de fuerzas en el eje X deben ser igual a 0. Y debo colocar hacia dónde voy a considerar yo que es positivo. Es decir, el sentido que yo voy a marcar como positivo. En este caso, lo que apunte hacia el lado derecho será positivo. Eso quiere decir, por ejemplo, que la fuerza que está actuando sobre la bisagra y la fuerza que está actuando sobre el tope van a ser positivas. Y que la fuerza resultante, que es la que está ejerciendo el agua sobre la compuerta, es negativa. Debo recordar que la conozco, tiene un valor de 1248 libras fuerza. Y esto debe ser igual a 0. De acá puedo despejar y me quedaría fuerza de la bisagra más la fuerza del tope. Va a ser igual a 1248 libras fuerza. Y esto para mí constituye una ecuación. Entonces tengo la primera ecuación. Debo recordar que tengo dos incógnitas, que son la fuerza que está siendo ejercida sobre la bisagra y la fuerza que está siendo ejercida sobre el tope. Entonces, ahora debo plantear otra ecuación, y esa segunda ecuación es la segunda condición de equilibrio, que establece que la sumatoria de momentos con respecto a cualquier punto debe ser igual a 0. Para eso necesito seleccionar un punto. En este caso voy a seleccionar al tope. La sumatoria de los momentos con respecto al tope va a ser igual a 0 y debo elegir un sentido positivo. Lo que tienda a hacerlo girar en contra de las manecillas del reloj va a ser positivo. Ahora, ¿cómo voy a plantear los momentos? Lo voy a plantear en base a magnitud, es decir, que voy a trabajar con la magnitud de los momentos. Y va a ser fuerza por distancia. Y esta distancia va a ser la distancia perpendicular que hay entre la fuerza
y en este caso el tope, porque con respecto al tope es que voy a aplicar el momento. Es decir, que voy a establecer o voy a identificar la distancia perpendicular que hay entre cada una de las fuerzas y el tope. Debo recordar una cosa importante, y es que el momento que produce la fuerza del tope en este caso es nulo. Eso es debido a que el tope, esta fuerza que está actuando sobre el tope, está pasando a través del punto con respecto al cual deseo determinar el momento. Cuando una fuerza pasa a través del punto con respecto al cual deseo determinar el momento, su momento con respecto a ese punto es nulo. Entonces, siendo así, voy a plantear en este caso lo que sería el momento del agua, de la fuerza que está ejerciendo el agua con respecto al tope. La distancia perpendicular que hay entre esa fuerza y el tope sería esta que aparece acá. Esa sería la distancia perpendicular entre la fuerza, no solamente la fuerza, ¿no? Porque eso no está bien dicho. En realidad es la distancia perpendicular entre la línea de acción de la fuerza y el tope. Esa es la distancia perpendicular. Entonces, lo que voy a hacer es plantear lo siguiente. Voy a plantear el valor de la fuerza resultante, que es de 1248 libras fuerza, multiplicada por la distancia perpendicular. Ahora, ¿cómo puedo plantear yo esta distancia perpendicular? Debo recordar que yo tengo el valor que hay desde la superficie libre de fluido hasta el tope. Hay 6 pies. Entonces, yo lo que puedo hacer acá es colocar 6 menos. Y también debo recordar que conozco lo que sería la posición de centro de presión, que es desde la superficie libre de fluido hasta donde está siendo aplicada la fuerza. Si yo a 6 le quito la posición de centro de presión, voy a obtener esa distancia perpendicular, que es la que separa la línea de acción de la fuerza del tope. Debo recordar que la posición de centro de presión me dio 4,33. Entonces quiere decir que acá voy a anotar la fuerza por la distancia, que sería 6 menos 4,33 pies. Ahora, hay un punto muy importante, y es que yo necesito el signo, un signo positivo o un signo negativo. Y debo recordar que yo hablé de que lo que tiende a hacerlo girar en el sentido contrario a la manecilla del reloj va a ser positivo. Eso es porque estoy trabajando en el plano. Cuando yo trabajo en el plano, o cuando nosotros trabajamos en el plano, nosotros podemos trabajar con un reloj imaginario. Vamos a suponer que este que aparece acá es un reloj, donde acá marcaría las 6, acá va a marcar las 12, acá va a marcar las 3. Y por un lado de acá marcaría las 9. Y vamos a suponer que esta es la aguja de ese reloj, algo así. Como podemos observar, estoy centrando esa aguja en el tope. Acá, esto me va a servir de pivote o de eje de giro. Es decir, el eje con respecto al cual calculo el momento es lo que se conoce como eje de giro o pivote. Voy a suponer que esta que está haciendo las veces de la aguja del reloj se puede mover libremente con respecto a este pivote, es decir, puede girar acá. Quiere decir que se puede mover hacia acá o se puede mover hacia acá. Y todo lo que debo fijarme es hacia dónde lo está empujando la fuerza. En este caso estoy hablando del agua. El agua lo está empujando hacia el lado izquierdo. Quiere decir que la aguja va a tender a moverse en este sentido. Es decir, la aguja va a tender a moverse hacia acá. Y ese movimiento es contrario a la manecilla del reloj. Por lo tanto, sería positivo porque fue el que yo designé como positivo. Ahora, vamos a hablar de lo que sería la fuerza que está siendo ejercida sobre la bisagra. Para la fuerza que está siendo ejercida sobre la bisagra, lo primero que voy a colocar es esa fuerza. Debo recordar que la deseo determinar porque no la conozco. La distancia perpendicular que hay entre la línea de acción de esa fuerza y en este caso el tope, lo tengo acá marcado y es 4 pies. Entonces voy a anotar fuerza bisagra por 4 pies. Nuevamente necesitaría lo que sería el signo. Y vuelvo a recurrir al reloj, que debe ser un reloj imaginario. Entonces, ¿hacia dónde tiende a girar esta aguja cuando la fuerza de la bisagra la empuja? Tiende a girar en sentido horario, es decir, esa aguja tiende a girar en este sentido. Entonces, si antihorario es positivo, horario debe ser negativo, así que le correspondería un menos. Y así he establecido lo que son los signos.
Una vez que hago esto, entonces sería igual a 0. Debo recordar que ya establecí que la fuerza que se ejerce sobre el tope no genera ningún momento. Entonces tendría que la fuerza ejercida sobre la bisagra va a ser 1248 libras fuerza multiplicando a 6 menos 4,33 pies sobre 4 pies. Tendría que sacar esa cuenta que aparece allí y obtendría un valor de 521,04 pies. Libra fuerza. 521,04 libra fuerza. Una vez que obtengo esto, todo lo que tengo que hacer es sustituir. Es decir, al sustituir la fuerza ejercida en la bisagra igual a 521,04 libra fuerza en 1, en la ecuación número 1, obtendría que 521,04 libra fuerza más la fuerza que está ejercida sobre el tope es igual a 1248 libra fuerza. Y acá todo lo que tendría que hacer es despejar y así determinaría la fuerza que está siendo ejercida sobre el tope. Sería 1248 menos 521,04 libra fuerza. La fuerza que está siendo ejercida sobre el tope, entonces me va a dar aproximadamente 726,96 libra fuerza. Y allí entonces tendría calculado lo que sería la fuerza que estaba ejerciendo el agua, la fuerza que está soportando la bisagra y la fuerza que está soportando el tope. Ahora, como pueden observar, me dio positivo tanto la fuerza que está siendo ejercida sobre la bisagra y sobre el tope. Eso quiere decir que el sentido que se supuso era el correcto, es decir, ellas están definitivamente apuntando hacia el lado derecho o su sentido es hacia el lado derecho. Entonces, hasta acá estaría listo el ejercicio. Les voy a dejar en la pantalla finales también otras listas de reproducción que hablan sobre mecánica de los fluidos.